Y estamos, ok. Y entonces, luego de haber visto logística, que vimos con ustedes hace una semana, tenemos dos charlas pendientes, esta es la primera, para centrarnos en lo que son los Incoterms. Como definición, vamos a rescatar un par de ellas. No sé por qué no avanza esto. La primera definición de los Incoterms la vamos a sacar de un curso del ISEX, que es el Instituto de Comercio Exterior de España. El curso que han sacado se llama Curso de Estrategia y Gestión del Comercio Exterior, y de ese curso es esta definición que dice que los Incoterms son unos términos publicados por la Cámara de Comercio Internacional, se abrevia como CCI, y estos términos, ¿qué es lo que buscan? Definen las condiciones de entrega de la mercancía en las operaciones de compraventa internacional. Ya, entonces, para no quedarnos con definiciones así muy teóricas, vamos a imaginar una situación en la que se pone de manifiesto la importancia y de alguna manera la definición de los Incoterms. Hagamos de cuenta que, por eso me aseguré que estaba en la pantalla. Ahora sí. Hagamos de cuenta que yo soy un exportador extranjero que quiere venderles a ustedes bolígrafos, que es lo que tengo aquí en la mano. Está, el transparente está mejor. Si estuviéramos, perdón. Ahí, ya. ¿Y la diapositiva? Ah, ok. Ok, entonces, como les decía, este bolígrafo yo se los quiero vender a ustedes. Si estuviéramos todos en la misma ciudad, digamos en La Paz, que es donde estoy yo, no sé el resto dónde estará, pero digamos en la ciudad de La Paz, les quiero vender este bolígrafo. El momento en que se perfecciona la transacción, el bolígrafo deja de ser mío y pasa a ser suyo, ¿verdad? De ustedes. En una negociación cara a cara, en una compraventa local, o yo paso por la oficina de ustedes vienen por aquí y les entrego el bolígrafo con una mano y con la otra ustedes me hacen el pago. En ese momento, el bolígrafo deja de ser mío y pasa a ser suyo. Si el bolígrafo sufre algún daño antes de que ustedes me lo reciban, yo estaría obligado a cambiarles el bolígrafo o de alguna manera entregarles uno que sirva, ¿verdad? Después de que ustedes lo recibieron, 5 minutos después ustedes lo hacen perder, lo rompen, lo que fuera, ya no me pueden reclamar porque el bolígrafo ya ha sido entregado. Ese término de entrega es clave para los Incoterms. Como les digo, en una negociación frente a frente, en una negociación local donde ambas partes, comprador y vendedor, comparten un espacio físico, la entrega se da cuando la mercadería cambia de mano. Sin embargo, si para el mismo caso de la venta de bolígrafos o un lote de bolígrafos, yo como vendedor estoy en La Paz, Bolivia, y el comprador está en, no sé, en Seúl, Corea, la entrega del bolígrafo, ¿en qué momento se da? Cuando sale de mi almacén en La Paz, cuando cruza la aduana, cuando llega al puerto de Arica, cuando sube al barco, cuando el barco llega al puerto de Seúl en Corea, cuando se descarga del buque, cuando cruza la aduana coreana o cuando llega al almacén de ustedes en Corea. Se puede dar en cualquiera de esos puntos o en algún otro incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define en qué momento y en qué lugar se da la famosa entrega? Casi la única, por lo menos la mejor forma de definir ese momento y lugar, son dos conceptos que van juntos, el momento y el lugar de la entrega, se define a través de los Incoterms. Básicamente es para eso que sirven los Incoterms. Y con eso en mente vamos a volver a las definiciones, vamos incluso a repetir esta, ¿no? Definen las condiciones de entrega de la mercancía en operaciones de compraventa internacional.
Roxana Escalante dice que no escucha. A ver, le vamos a contestar. Está viendo, ¿ve? Le escribimos para que... Ok, entonces vamos a ver la segunda definición, que a mí me gusta un poquito más porque es más cercana, si quieren, a nosotros. Es una definición del IPSE, del glosario del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que dice que los Incoterms son los términos de comercio internacional publicados por la CCI, que ya lo habíamos visto, que contienen claramente una definición sobre las responsabilidades entre comprador y vendedor en un contrato de compraventa. Esto de las responsabilidades también se puede dividir en dos conceptos bien claros. Uno, el costo, y otro, el riesgo. ¿Ya? Cuando debo enviar una mercancía, digamos una vez más como esta, como los bolígrafos, mantendremos el ejemplo de aquí a Corea, se tiene que asumir, alguien, ya sea comprador o vendedor, tiene que asumir el costo del transporte de la mercancía del punto de origen al punto de destino. Y por otra parte, ese transporte implica un riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Entonces, los Incoterms ayudan a definir, y a eso se refiere esta parte que aquí decíamos, definición de las responsabilidades. Esto de responsabilidades, como les digo, se refiere tanto al costo como al riesgo que está implícita en toda operación de comercio internacional. El exportador o el importador deben pagar el flete, ya sea la totalidad o hasta algún punto. Y por otra parte, el riesgo de ese transporte también debe ser asumido por uno o por otro. Por lo general, el riesgo lo asume aquel que está pagando el costo del transporte por un tramo dado, del punto A al punto B. Casi siempre el que pague el transporte del punto A al punto B asume el riesgo de ese tramo del transporte, pero no siempre, aunque sería lo más lógico. Cuando llegue el momento vamos a ver por qué no se da de esa manera. Y a una definición más nuestra para el enfoque que le vamos a dar al curso, dice que los Incoterms son una interpretación única de la Cámara de Comercio Internacional que define tanto los derechos y obligaciones como los riesgos para el exportador y para el importador en una operación de compraventa internacional. Entonces, en esto de derechos, obligaciones y riesgos están incluidos tanto el riesgo como tal, como dice aquí, como el costo que nos obliga a que paguemos el costo del transporte, ¿no? Que es el flete. Entonces, esos son los Incoterms. Son básicamente unos términos que nos ayudan a definir cuál de las partes involucradas, ya sea el exportador o el importador, va a pagar el flete de un tramo definido del transporte, puede ser la mitad, la tercera parte o todo, y quién va a asumir el riesgo de cada parte del transporte, ¿no? Eso es lo que nos ayudan a definir los Incoterms. Si no hubiera la posibilidad de usar estos términos, tendríamos que poner en un contrato de compraventa, en las cláusulas del contrato, tendríamos que poner in extenso, de manera explícita y detallada, el exportador se compromete a pagar el flete, digamos, hasta el puerto de Arica, al mismo tiempo que se ve obligado a cubrir el seguro del puerto de Arica al puerto de destino, quien se haga cargo del transporte, etcétera. Entonces sería una complicación adicional, no solamente por el tiempo que demandaría la redacción del contrato, sino el ponerse de acuerdo en cada detalle y algo que no siempre se tiene en cuenta, en caso de que nuestro comprador o nuestra contraparte en la negociación internacional hable otro idioma. Entonces, si vendemos a España o Latinoamérica, pues no vamos a tener problemas de idioma, pero si vendemos a otro país, por lo general va a haber necesidad de traducir el contrato.
Entonces, el costo de traducción, el asegurarse de que la traducción está bien hecha, de tal forma que ambas partes entendamos lo mismo, etcétera, es un riesgo en sí que no se asume si definimos bien el Incoterm con que queremos trabajar, porque esta publicación que decíamos que no son otra cosa los Incoterms, la publicación de los Incoterms está hecha por la Cámara de Comercio Internacional y tiene una versión en todos los idiomas que se utilizan en el mundo, por lo menos en los más importantes, ¿no? La versión original está en inglés, pero hay una versión en español, francés, alemán, ruso, chino, etcétera. Entonces, sí, para adelantarnos con uno de los Incoterms, ponemos, este es el precio de venta FOB Puerto de Arica. Al poner FOB Puerto de Arica y al costado $60,000, cada, cada parte de la negociación, tanto el comprador como el vendedor, e incluso empresas aseguradoras, transportistas, etcétera, sin necesidad de más que esa media línea de texto, todos van a tener claro qué parte asume qué obligaciones en cuanto a costo y en cuanto a riesgo, ¿no? Entonces, la verdad que facilita mucho el trabajo en comercio internacional el uso de estos Incoterms. A ver, un comentario más de esto. Ah, sí, los Incoterms no son de uso obligatorio. Algunas personas dicen que es una obligación casi legal la utilización de los Incoterms. No es tanto. Pongámonos a pensar que no son más que una publicación de un ente privado, ¿no? De la Cámara de Comercio Internacional. Por lo tanto, no existe una obligación legal de utilizar estos términos. Aunque sí, si acaso existe una obligación, es ante nuestro sentido común, ¿no? Porque facilita de tal manera la, la consecución de contratos claros o de acuerdos claros, de tal forma que su uso se convierte, si no obligatorio en términos formales, casi obligatorios, como les decía, por un tema de sentido común, ¿no? Porque estos Incoterms son de una aceptación tan grande que en todos los países los conocen. Entonces, ¿qué mejor que utilizar un término que englobe un conjunto de obligaciones para cada parte que está claramente definida en una publicación, en un documento ya existente y ya conocido por todos? Ese es el motivo principal por el que estos términos son de uso tan extendido y de ayuda tan significativa para las operaciones de comercio internacional. Ahora, los Incoterms, que en la versión 2010, como está aquí arriba, aquí un comentario adicional. Los Incoterms antes era abreviación de International, estas dos letras, Commercial Terms, ¿no? Términos de comercio internacional. Ahora, porque también se pueden utilizar para operaciones de comercio local, es decir, que nosotros podemos utilizarlos para comprar mercancía desde Santa Cruz, para vender la Tarija, etcétera, ya no significan nada, aunque para los que los manejamos van a ser siempre términos de comercio internacional, ¿no? Pero no, formalmente ya no significan nada. Y este número 2010 se refiere al año en que se han publicado estos términos, la versión que actualmente se debería usar. En diciembre del 2010 se ha publicado estos Incoterms 2010 y han entrado en vigor desde enero del 2011. Se asume que van a estar vigentes hasta que salga la versión 2020, ¿no? Desde el año 90, cada 10 años sale una nueva versión de los Incoterms. Eso significa que actualmente la versión vigente es la 2010, la siguiente será la 2020, la anterior fue la versión 1990. Quizás ustedes hayan visto en alguna oferta académica en general, en institutos, sobre todo cursos así que se dan, que se anuncian, por ejemplo, vía prensa, en los periódicos y demás. Ustedes posiblemente hayan visto, vean, dicen Incoterms 2017, 2016. Supongo que ya ahorita en algún lado deben estar ofreciendo Incoterms 2018 porque estamos en ese año. No, no se dejen engañar, no hay tal, no existen Incoterms 2018, 2017, 2015, nada. Los Incoterms que hasta el día de hoy están vigentes y lo van a estar hasta el año 2020 son los Incoterms 2010. El 2020 saldrá una nueva versión y habrá que utilizar esa a partir del año 2021, pero no es que sale una versión nueva cada año, ¿no? Entonces, la última versión que se ha publicado es esta, la de los Incoterms 2010, que son los que estamos viendo ahora, y no va a haber otra hasta el año 2020.
¿no? Cuando vean que alguien ofrece Incoterms 2017, 2018, o no sabe del tema, en cuyo caso no hay que tomarlos, o son estafadores, peor todavía, ¿no? Entonces no se sientan mal si ven en algún lado Incoterms 2018, tal cosa no existe. Solamente tenemos los Incoterms 2010 vigentes hasta el día de hoy, ¿ya? Estos Incoterms en esta versión 2010 son 11 términos los que tenemos para escoger ahora en nuestras operaciones de compra-venta internacional. La versión actual eran 14, entonces se han reducido 3, de tal forma que hoy tenemos solamente 11. Y estos 11 Incoterms están clasificados bajo dos criterios. El primero de ellos es la clasificación según el medio de transporte que se esté utilizando en cada operación. Y están divididos en dos grupos. Por un lado están los Incoterms para transporte por vías navegables. Entonces, si estamos utilizando como transporte para nuestra exportación o importación un transporte que sea por vías navegables, por lo general aquí se asume que es transporte marítimo, pero el término correcto es navegable, porque además del transporte marítimo, dentro del transporte por vías navegables está el transporte lacustre, que es por lagos, fluvial, por ríos e incluso por canales. Entonces, cualquiera de esas tres, de esas cuatro opciones califica para transporte por vías navegables. Para decirlo en fácil, tiene que ser por agua. En ese caso, se utilizan uno de estos cuatro Incoterms. Los otros 7 Incoterms se utilizan para cualquier otro medio de transporte que no sea navegable. Entonces, el primer filtro que tenemos que pasar para elegir el Incoterm con el que vamos a trabajar se da básicamente por el medio de transporte a utilizar. Si es que nuestro transporte principal, ¿no? Eso de transporte principal merece un comentario. Por ejemplo, en el caso boliviano, pues sale de nuestro territorio, incluso si va a ser transporte marítimo hasta el puerto final, sale por camión, ¿verdad? Entonces es un transporte al menos bimodal, dado que no tenemos puertos propios. ¿Cuál de los transportes utilizados tiene que ser el que defina cuál de los Incoterms, de los grupos de Incoterms podemos utilizar? El transporte que define esta elección es lo que se denomina el transporte principal. ¿Cuál es el transporte principal? Cuando hay transporte marítimo de por medio, ese es el transporte principal, sin ningún margen de error, ¿no? El transporte marítimo es el transporte principal. No importa que de la fábrica, del exportador, hayamos utilizado transporte carretero, ferroviario u otro para llegar hasta puerto. Cuando llegue esa mercadería, parta, digamos, de Arique en una exportación boliviana, llegue a un puerto europeo y ahí tenga que tomar otro camión para llegar hasta el almacén del importador, no importan esos dos transportes auxiliares que se denomina el previo en origen o el último en destino. El transporte principal, si hay transporte marítimo, es ese. El transporte marítimo es siempre el transporte principal. Y si exportamos al Perú o al Brasil, alguna vez va por tierra o por ferrocarril nada más, ¿cuál es el transporte principal? El transporte principal es aquel que cruza la frontera del país de destino. Ese es el transporte principal, ¿ya? Una vez que sepamos cuál es el transporte principal de la operación que estamos manejando, ya sabemos si podemos utilizar uno de estos 4 Incoterms que son para ser utilizados por vías navegables, o podemos utilizar uno de estos 7 que se utilizan para cualquier medio de transporte, ¿ya? Entonces, esta diapositiva, aparte de aclararnos la figura del transporte principal, ya nos dice que los Incoterms son estos, ¿no? Son 7 para cualquier medio de transporte y 4 para utilizar por vías navegables. Los 11 Incoterms son estos, los vamos a nombrar muy rapidito. Este es Xworks, y estos casi por sus letras nada más se conocen: FCA, CPT, ZIP, DAT, DAP, DDP, y para vías navegables FAS, FOB, CFR y CIF, ¿ya? Ahora, si es que, a ver, primero esto. Hay 2 pares de Incoterms
que son exactamente iguales en cuanto a la forma en que distribuyen los costos y los riesgos a los que hacíamos referencia hace unos minutos, ¿no? Que son la base de la concepción de los Incoterms. Y estos dos pares de Incoterms son CPT y CFR, por un lado, estos dos que tienen una flechita al medio, y por otra parte el CIP y el CIF. ¿Qué significa esto? Para ponerle en un ejemplo, si yo como exportador he acordado con mi importador siempre utilizar vías navegables, exporto por transporte marítimo, y hemos utilizado siempre CIF, ¿ya? El famoso CIF, por lo menos de oídas lo deben conocer, ¿no? CIF, los que trabajan en esta área. Y durante 5 años hemos utilizado siempre el Incoterm CIF con su respectiva división de costos y riesgos, y hemos trabajado bastante bien, exportando vía navegable por transporte marítimo, utilizando CIF. Pero por una urgencia X o ha habido un robo, un incendio, qué sé yo, el comprador dice, no, esta vez no tengo tiempo para esperar el transporte marítimo, que como hemos visto en logística es el más barato y por lo tanto suele ser considerado el más conveniente, pero es el más lento. Entonces, puede durar entre 3 a 4 semanas, ¿no? Más o menos. Entonces, no puedo esperar 3 semanas. Así que quiero que me mandes la mercancía por avión, va a decir el comprador. Mándamelo por avión, por favor. Y nosotros, si somos exportadores, le preguntaremos, ok, te lo mando por avión, pero ¿qué Incoterm utilizamos? Y digamos, el comprador nos dice, utiliza CIF, igual, vendeme CIF, Aeropuerto, Ciudad de La Paz, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos impide hacer esto? Que si va a ir vía aérea, ese es el transporte principal, y no es una vía navegable, pues el avión no va por una vía navegable, es vía aérea, ¿no? Entonces no podemos utilizar el CIF, pero como existe esta correspondencia absoluta, utilizamos el CIP, ¿no? Lo que era CIF Puerto de Arica se volverá CIP Aeropuerto X, y la división de costos y de riesgos va a ser exactamente igual que en CIF. Lo propio si luego de trabajar con CFR para transporte marítimo, de un día para otro se decide trabajar por vía aérea, por algún motivo especial, entonces se puede utilizar CPT. Por otro lado, si hemos estado trabajando siempre con FOB para transporte marítimo y se quiere trabajar vía aérea, en este caso no existe ningún Incoterm que sea equivalente al FOB, no hay, que sea totalmente equivalente al FOB, no existe. Entonces no podemos decir FOB era antes, ahora va a ser FCA. Cualquiera de estos, Xworks, FCA o de cualquiera de este grupo, divide los costos y los riesgos de manera distinta a lo que lo hacía FOB. Entonces, ¿existe una equivalencia total entre CPT y CFR? Sí. ¿Entre CIP y CIF? Sí, también. Pero no existe tal equivalencia para ninguno de los otros Incoterms. Si utilizábamos siempre FOB y ya no queremos utilizar FOB o no podemos porque estamos usando otro medio de transporte, hay que hacer un análisis para ver cuál es el Incoterm que mejor se presta a nuestros intereses. ¿Ya? No hay la equivalencia absoluta. Nos ayuda a eso por un lado, y también esta diapositiva nos ayuda para tener los Incoterms ya totalmente a la vista, ¿no? Y les pido atención a un detalle más, por favor, a la letra con la que empiezan los Incoterms. Cada Incoterm, como han visto ya, se compone de 3 letras, que significa algo, como vamos a ver luego. Y de esas 3 letras tenemos que prestar especial atención a la primera. ¿Por qué la primera letra? ¿Qué ha pasado aquí? Porque esta primera letra es la que nos dice, la que nos da pie a la segunda forma de clasificación. Los Incoterms que empiezan con la letra E forman un grupo. Los que empiezan con la letra F forman otro grupo. Los que empiezan con la letra C. Y finalmente los Incoterms que empiezan con la letra D. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, prestemos especial atención a la primera letra de cada Incoterm.
que va a ser solamente una de las siguientes cuatro. E, como aquí, F para estos tres, C para estas cuatro y D para todos estos. Como decíamos, el segundo criterio de clasificación de los Incoterms es lo que se llama por grupos. ¿Cuáles son estos grupos? El grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Estas las primeras letras de todos los Incoterms, ¿no? Entonces, viendo un Incoterm, cualquiera que sea, incluso viendo solamente la primera letra, sabemos a qué grupo pertenece. El primer grupo, el grupo E, se denomina grupo de salida. Para mí la mejor forma de aprender esto es el primer grupo de salida, el último grupo de llegada. Son opuestos totalmente, ¿ya? Y al medio tenemos dos grupos que nos quedan todavía, el F y el C. El grupo F se llama sin pago de transporte principal y el grupo C con pago de transporte principal, ¿no? Uno sin y el otro con. Esa es la diferencia entre el grupo F y el C. A mí nunca me gusta que se aprendan las cosas de memoria, pero si algo se debería aprender de memoria en este tema de los Incoterms son estas cuatro letras, y en ese orden, E, F, C y D. Si logramos memorizar estas letras, les repito, en ese orden, vamos a saber bien qué, en líneas generales, qué obligaciones nos corresponden bajo los Incoterms de cada uno de estos grupos, de cualquiera que sea el Incoterm elegido. Pero por grupos ya nos vamos a ubicar simplemente viendo esta letra y sabiendo el grupo al que hacen referencia. El grupo de salida implica que el concepto en que hacíamos énfasis hace unos minutos, el concepto de la entrega, implica que la entrega, es decir, el punto en que se transfieren los costos y los riesgos de una a otra parte, el punto en que la mercadería deja de ser del exportador y pasa a ser propiedad del importador, ese punto se va a dar prácticamente en el almacén del exportador. Por eso se llama de salida. Si asumimos que una operación de comercio internacional hace que la mercadería salga del almacén del exportador para llegar tiempo después al almacén del importador, entonces es un flujo, ¿verdad? En ese flujo, si la entrega se da cuando está saliendo más o menos del depósito del exportador, cuando la entrega se da cerca al punto de salida, estamos hablando del grupo E, como está ahí. Y el otro extremo, ¿no? Si esa entrega se va a dar después de que tenga lugar todo el transporte, etcétera, más o menos en los almacenes del importador, entonces va a ser el grupo D, el grupo D de llegada. Y al medio, ¿cuál es lo que nos da la clave para saber dónde se hace la transferencia de costos y de riesgos? O, en otras palabras, dónde se da la entrega. La clave que diferencia estos dos otros grupos, el F y el C, es el transporte principal. Si hay transporte marítimo, en el grupo F, ese transporte, el costo de ese transporte no es asumido por el exportador. Por eso la cotización bajo FOB es sin pago de transporte principal. Y si el contrato de compra-venta dice que el precio de exportación debe incluir el flete, entonces estamos hablando del grupo C, por eso se llama con pago de transporte principal. Para terminar de entender esto, imaginémonos que nosotros pedimos comida, ¿ya? Pues porque estamos trabajando, como hoy, por ejemplo, sábado al mediodía, nos hallamos en medio de un curso y no podemos ir a comprar la comida, pero dada la hora queremos servirnos algo. Entonces llamamos por teléfono y pedimos pizza, pollos, lo que ustedes prefieran. Para comer comida de la calle en nuestra casa, en nuestra oficina, tenemos dos opciones, ¿no? Salir, levantarnos del escritorio, salir de la oficina, ir, comprar y traer la comida. O la otra, felizmente ahora se tiene la opción de que agarramos el teléfono y decimos que nos traigan la comida, ¿no? Podemos llamar por teléfono y pedimos una pizza con su Coca-Cola grande. Ahora bien, ¿cuánto cuesta la pizza con sus refrescos si nosotros vamos a la pizzería que está a 15 minutos en taxi
Si vamos ahí y cara a cara negociamos, por decirlo de alguna manera, con la cajera o el cajero que está a cargo del snack. Entonces nos dice, por dar un monto redondo, la pizza cuesta 50 bolivianos y el refresco 10 bolivianos, son 60. Si nosotros vamos allá, pagamos 50 por la pizza, 10 por el refresco, damos en total 60 bolivianos y nos hacen la entrega de la pizza. Una vez más, si nosotros estamos esperando la pizza y antes de poner la caja en nuestras manos, personal de la pizzería se tropieza y se cae la pizza, nos tienen que reponer la pizza, ¿verdad? Nos tienen que dar otra, porque la entrega todavía no se hizo. Si recibimos la pizza, giramos y nos tropezamos y se destroza la pizza en la caída, pues la pizzería no nos va a reemplazar esa pizza. Esa pizza en realidad ya era nuestra, ya se había dado la entrega, había cambiado el dueño, ya no era propiedad de la pizzería, sino propiedad nuestra, ¿no? Ahí no hay mucho problema. Se asemeja al ejemplo que poníamos con el bolígrafo en los primeros minutos de la charla de hoy, ¿verdad? Pero si no podemos ir a la pizzería porque nos da flojera o porque no tenemos tiempo, llamamos por teléfono y le decimos a la pizzería, mándeme esa pizza de 50 con el refresco de 10 bolivianos a tal dirección. Y nos la van a enviar. Seguramente contratarán un taxi y nos enviarán. 15, 20 minutos después recibimos la pizza, el refresco, todo. ¿Y cuánto nos va a costar? 50 la pizza, 10 el refresco, 60 bolivianos, ¿verdad? ¿Y nos cobran solamente los 60 o tendremos que pagar algo más? No sé quiénes están con micrófono activado. ¿Será que nos cobran los 60 bolivianos nada más o hay que pagar algo más? El transporte. El transporte. Nos van a cobrar el transporte. Por lo tanto, ¿vamos a pagar los 60 bolivianos? No, digamos que nos cobran 10 más, nos van a cobrar 70. ¿Eso implica que la pizza es más cara? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque de hecho pagamos 70, no 60. Pero si ustedes se fijan la factura que nos llegue del snack de la pizzería, la factura no va a ser por 70, ¿verdad? Va a ser por 60 nada más. Entonces podemos deducir que la pizza y el refresco siguen costando lo mismo. Pero ¿por qué nos cobran más? Por el transporte. En un mundo ideal deberíamos recibir la pizza y refresco, pagar 70 al taxi, recibir una factura de 60 del snack de la pizzería y otra factura de 10 del radiotaxi. Así debería ser, pero no nos dan factura. Entonces, eso ilustra en pequeño lo que pasa en transporte internacional. Si nosotros estamos comprando un lote de computadoras, digamos, y compramos bajo un Incoterm del grupo E, que es de salida, vamos a comprar esas computadoras y nos las van a entregar en la fábrica de la China, ¿ya? Ese lote de computadoras va a costar ¿cuánto? $10,000 para poner un monto cualquiera, ¿ya? Y si le decimos al exportador chino, no, yo quiero que me entregue esas computadoras aquí en mi depósito en La Paz, entonces va a ser de llegada, un Incoterm del grupo D, de llegada. ¿Cuánto va a costar? ¿Los mismos $10,000? No, puede llegar a unos 15,000, $17,000. Fácil. Entonces, es la diferencia entre el grupo E y el grupo D. El grupo E de salida casi no incorpora ningún otro costo más que el margen de utilidad que cubra los costos del fabricante, ¿no? En el grupo de llegada cubre prácticamente todo. Y al medio tenemos estos dos. ¿Cuál va a ser el costo mayor de transporte en caso de que mercancía venga desde la China hasta Bolivia? El tramo más caro no va a ser el de la fábrica de la China hasta el puerto de Shanghái. Tampoco va a ser el tramo desde Iquique, Chile, hasta La Paz, Bolivia. El tramo más caro va a ser el del puerto de Shanghái al puerto de Iquique. Es decir, el transporte principal, ¿verdad? ¿Quién va a pagar el transporte principal? Puede pagarlo tanto el exportador chino como podría pagarlo yo como importador boliviano. Entonces, si le pido al exportador chino de computadoras que me cotice su envío bajo un Incoterm del grupo F, le estoy diciendo que sea sin pago de transporte principal. No va a pagar el transporte marítimo.
Si en su fábrica costaba 10.000 y le pido que ponga la mercancía en el puerto de Shanghái nada más, por eso es sin pago de transporte principal, costará pues 11.000, 12.000 máximo, ¿no? Digamos $11.000 aquí, sin pago de transporte principal. Y si yo no conozco mucho de fletes y demás, le pido a mi proveedor chino que me cotice su contenedor o su lote de computadoras, no en su fábrica, no en el puerto de Shanghái, sino en el puerto de Iquique, que él se haga cargo de todo lo necesario hasta poner la mercancía en el puerto de Iquique. Como eso incluye el pago del transporte marítimo, porque para llegar a Iquique tiene que pagarse el flete desde Shanghái hasta Iquique, ¿verdad? Entonces, ese es un Incoterm del grupo C. ¿Por qué? Porque incluye el pago del transporte marítimo, incluye el pago del transporte principal. Por lo tanto, es un Incoterm cotizado con pago de transporte principal. ¿Ya? Y si aquí costaba 10.000, puesto en su fábrica, puesta la mercadería en su fábrica, que me costaba 10.000. En el puerto de Shanghái me costaba 11.000, dijimos, ¿no? Puesto en Iquique, ¿cuánto será? 14.000. Y si le digo que me cotice hasta La Paz, va a costar 15.000, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tal como nos cobran más cuando nos mandan un pollo o una pizza, no es que el producto en sí cueste más, sino que incorpora algún otro costo. En el caso de la pizza es el radiotaxi, en el caso de la mercancía que veíamos, digamos las computadoras, me aumentan, me trasladan el costo del flete y del seguro. Esa es la diferencia que se da entre cuál grupo voy a utilizar. Luego vamos a ver por lo general, lo que marca la diferencia para utilizar uno u otro de estos grupos es ver cuál tiene capacidad para conseguir fletes más baratos. El que tenga mejores cotizaciones de flete, ese se va a hacer cargo del pago de transporte principal. Entonces, sí, vamos a habilitar otra vez el micrófono de todos. Voy a llevar un... Si hasta aquí está claro, entonces más avanzamos. me da. No creo que entre. Y si no está del todo claro, pues Un hacemos higiénico perlita más tema. Bájamelo un higiénico perlita, ese naranja. Bueno, como no hay preguntas, solamente Cóbrese de eso, escuchando las del compras higiénico. de alguien Esta que ya está se ha cobrado. haciendo. Asumo que no hay más preguntas. Y pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver un esquema básico que ilustra lo que mencionábamos hace un rato. ¿Se acuerdan? Hablábamos de, el primer grupo era de salida, el otro de llegada, ¿no? Asumíamos un flujo de la mercancía y el flujo se da aquí. El flujo sale de la fábrica del vendedor, la mercancía, y termina por llegar al depósito del importador, ¿no? Entonces, el flujo que vamos a ver empieza aquí y avanza en este sentido hasta llegar aquí, ¿no? Sale de la fábrica del vendedor, tiene que cruzar la aduana, hacer el trámite de despacho de exportación. Vamos a utilizar aquí el ejemplo del transporte marítimo. Ya decíamos en logística que más o menos el 75% de las operaciones de comercio internacional utilizan el transporte marítimo. Entonces decimos que la mercadería sale de la fábrica del vendedor, pasa por aduana, llega a puerto de embarque, cruza el océano, llega al puerto de destino, también tiene que cruzar la aduana de importación y finalmente llega a los almacenes de la empresa importadora. Algo en lo que hay que reparar, hay dos aduanas involucradas en toda operación de comercio internacional. Una, la aduana del país exportador, y otra, la aduana del país importador. Aquí se debe hacer lo que se denomina el despacho de exportación. Esta aduana es del país exportador, por lo tanto, debe registrar la exportación de la mercadería de ese país.
y cuando llegue al país de destino, esa es la aduana del país importador y por lo tanto ante ella se debe hacer el trámite de importación, el despacho de importación, que incluye el pago de aranceles, impuestos, etcétera, ¿no? Esa es la secuencia lógica y básica de una operación cualquiera de comercio internacional. Ahora, si es que la entrega que decíamos, ese traspaso de costos y riesgos se da más o menos ahí cerca a la fábrica del vendedor, estamos hablando del grupo E, ¿no? En la entrega, lo que marca este globito es el momento y el lugar de la entrega. Luego de eso tenemos la opción de que esa misma entrega no se haga aquí en los predios del exportador, sino un poco más adelante, haciendo el despacho de aduana de exportación, el despacho de exportación ante la aduana del país exportador, pasando la frontera, incluso llegando hasta el puerto de embarque, casi tocando, como se ve aquí, el buque que va a hacerse cargo del transporte principal. En ese caso, si la entrega se da más o menos en esta zona, que es en el globito verde, estamos considerando la utilización de un Incoterm del grupo F. No se olviden, el grupo F, el nombre es de sin pago de transporte principal. Aquí asumimos que el transporte marítimo es el principal. Entonces, cuando yo, exportador, cotice mi venta bajo un Incoterm del grupo F, como es sin pago de transporte principal, no debo incluir el costo del flete. Eso no me hago cargo yo como exportador. Se va a hacer cargo el comprador de ese flete. Es por eso que el globito verde dice que el momento y el lugar de la entrega se van a dar más o menos en esta área, ¿ya? Fuera de los predios del exportador, pero antes de que tenga lugar el transporte principal. Como ya lo van adivinando, el grupo C, que se llama con pago de transporte principal, la entrega se va a dar después de que tenga lugar el transporte principal, ¿no? Es decir, cuando el buque llegue al puerto de destino. ¿En qué lugar exacto va a ser aquel en que se ve la transferencia de costos y riesgos? Va a ser cuando el buque llegue aquí, dentro del puerto, casi llegando a la aduana, algo así. No se olviden, esto es apenas orientativo. ¿Dónde será la transferencia? Hay que ver en el texto de los Incoterms que vamos a ir viendo después de la siguiente clase seguramente. Entonces, es aquí donde se da la entrega, la transferencia de costos y riesgos bajo los Incoterms del grupo C. En otras palabras, si yo exportador he pactado vender bajo un Incoterm del grupo C, tengo que saber que mi precio de venta tiene que estar mi costo operativo, mis costos variables más fijos, etcétera, igual a costos totales, más mi margen de utilidad, lo que en nuestro ejemplito simplista de hace un rato en la pizza era 60 pesos, ¿no? La pizza con su refresco. Ese va a ser el costo del grupo E. Si tengo que llevar en taxi o en algún lugar hasta un punto dado, aumentará, ¿verdad? Y del grupo C, ¿qué costos van a aumentar? Flete y seguro desde la fábrica hasta el puerto de destino, poco más o poco menos. Aquí se va a dar la entrega como tal. Y el último de los Incoterms de los grupos, perdón, es el grupo D, que es grupo de llegada. Ahora sí está más claro, ¿verdad? ¿Por qué el grupo E se llama de salida y el grupo D de llegada? Porque el grupo E hace la entrega cuando está empezando este flujo que mencionábamos, representado por esta flecha. Empieza aquí, sale de aquí la mercadería y termina siendo entregada aquí, llega aquí, sale de aquí y llega aquí. Por lo tanto, el grupo E, por eso se denomina de salida y el grupo D de llegada. Y entre el grupo F y el grupo C, ¿cuál es la diferencia? El pago del transporte principal. El grupo F sin pago de transporte principal, entonces no, en el grupo F no incluyo el flete del transporte principal. Y en el grupo C, que se llama con pago de transporte principal, sí incluyo el pago de este transporte principal, ¿ok? Entonces, viendo la primera letra del Incoterm en una factura, en un BL o donde fuera, en un contrato,
Solamente viendo la primera letra, va a ser E, F, C o D, viendo esa primera letra del Incoterm, ya voy a saber a qué grupo pertenece. Y sabiendo al grupo que pertenece, voy a tener una idea bastante precisa respecto a las obligaciones que esté asumiendo tanto el exportador como el importador. Una información, les digo, bastante exacta, pero no detallada. Para ver la información detallada de cada caso, hay que ver no solamente el grupo al que pertenece el Incoterm dado, sino el Incoterm como tal, ¿no? Pero el grupo sí es vital, saber bien en qué caso se aplica. Si hablo de un Incoterm del grupo C, ya sé básico que incluye el transporte principal. Habrá que ver cuál de los Incoterms que pertenecen al grupo C es el que se está proponiendo para saber en detalle qué más, qué obligaciones más asumo, ya sea yo exportador o importador, ¿no? No se olviden que estos términos lo que buscan es definir las obligaciones de cada parte. Y las obligaciones son básicamente qué costos asume y qué riesgos asume, ¿ya? Entonces, este Incoterm, esta diapositiva, que es la última que vamos a ver hoy día, porque después vamos a ver el grupo F y no alcanzamos a ver todo el grupo F hoy. Vamos a ver la siguiente clase, el F y el C por lo menos, quizás el D y ahí terminaríamos. Pero si se fijan, este es más o menos el mismo esquema general que hemos visto en la anterior diapositiva, pero la gran diferencia aquí es que no hay solamente un barquito dibujado, hay un camión, un avión, un ferrocarril y un barco. Y eso, si ustedes se fijan hace 2 diapositivas antes, nos decía que Xworks es para cualquier medio de transporte y eso quiere reflejarse aquí, ¿no? Como vemos varios medios de transporte, nos está diciendo ya el gráfico que este Incoterm, Xworks, se puede utilizar con cualquier medio de transporte, ¿ya? Entonces, aquí vamos a explicar sobre todo la forma en que está construida esta imagen, este gráfico. El título, Incoterm 2010, es transversal a todas las diapositivas, porque son estos los Incoterm que estamos viendo. Este es el Incoterm, la abreviación del Incoterm, que significa, en este caso, Xworks. Esa es la versión original en inglés. Y aquí luego de la barra tenemos la traducción oficial de la publicación en español. Xworks, que significa XW, que significa Xworks, se traduce en español como en fábrica. ¿A qué hace referencia esto de en fábrica? Al lugar en que se va a hacer la entrega, ¿no? Entonces, Xworks, ¿dónde se da la entrega? Aquí, por eso se llama en fábrica. Esta es la fábrica del exportador, por eso esta flechita de Xworks apunta a la misma fábrica, ¿no? Eso se va a dar en todas las diapositivas, ¿ya? El título aquí y una flechita que nos muestra más o menos dónde se hace la entrega. Por otra parte, aquí tenemos un cuadrito más o menos de texto que nos dice cuando coticemos bajo este Incoterm, Xworks en este caso, qué conceptos debo incluir. En otras palabras, volvamos al ejemplo de la pizza. Si alguien me pide, me dice, prepáreme una pizza de tales características, de tal tamaño, la voy a recoger de su snack en 10 minutos. O sencillamente voy y hago el pedido ahí. Entonces, ¿qué incluye el precio? Simplemente el precio de venta, nada más, ¿no? Que incluye los costos más la utilidad. Si me llaman por teléfono y me dicen, la misma pizza quiero que me entregue en el Prado, que es una zona céntrica. Entonces, a los 60 pesos que era la pizza, le añadirá, para redondear nada más, 10 bolivianos por el transporte. Si me dice, quiero que me entregue la pizza en el aeropuerto de La Paz, como es más lejos, incluirá algo más, ¿no ve? Va a ir subiendo el precio. Entonces, ¿qué conceptos se incluyen en la cotización? Ya nos olvidamos otra vez de la pizza y volvemos a un escenario más realista de comercio internacional. ¿Qué conceptos se van a ir incluyendo en el precio que se cotice para esa compraventa? ¿No? Si hay más de un precio para cada operación, eso nos dice que mientras vayamos avanzando en los Incoterms
desde esta parte de salida para acercarnos más a lo de llegada, al punto de llegada, al grupo D. Si vendo mi mercancía puesta aquí, en otras palabras, en la fábrica, va a costar $10,000. Si tengo que pasar aduana y entregarla aquí, costará 12,000. Si tengo que cruzar el mar y entregarla en el puerto de destino, costará 14,000. Y si tengo que entregarla aquí, costará 15,000. Entonces queda claro que mientras más se avance en este flujo, saliendo de aquí y llegando hasta aquí, ¿no? Mientras más se avance en este tránsito, el costo va a ser mayor, igual que en las pizzas. ¿Qué costos se deben incluir en cada Incoterm? Eso es lo que está aquí. Como este es el primer Incoterm, el que menos obligaciones genera para el vendedor o exportador, aquí no dice tanto lo que incluye el precio, en realidad aclara lo que no incluye. ¿Qué cosa no incluye? No incluye fletes, no incluye seguros, no incluye maniobras. Maniobras es el carguío y o descarguío de la carga, ¿no? Y tampoco incluye despacho aduanero. Hay un despacho aquí, no se olviden, y otro aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a incluir por eliminación? ¿Qué va a incluir el precio de la mercancía? Solamente va a incluir el precio del producto como tal, porque no se está haciendo nada más. Para el exportador es casi como una venta local. No hace ninguna operación dentro que cumpla con los requisitos de las operaciones de comercio internacional. No hace el despacho de exportación, no lleva hasta puerto, no paga el transporte principal, no hace el despacho de importación, nada. Solamente vende la mercadería puesta en su propia fábrica. Eso es ex-works, por eso se llama en fábrica, ¿ya? Aquí hay dos líneas, una línea roja y una línea negra. La línea negra se refiere al costo que va incorporando la operación y la línea roja se refiere al riesgo. Y aquí abajo tenemos las dos líneas y nos muestra el punto en que se transfieren tanto el costo como el riesgo. En este caso, todo se transfiere aquí, en la fábrica, ¿no? Y todo es asumido por el comprador. En los siguientes Incoterms, en las siguientes diapositivas, van a ver que estas líneas no se traspasan aquí, sino aquí, luego aquí, 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 y así van avanzando. Por lo tanto, van a haber obligaciones que deba cumplir aquí el exportador y aquí el importador. En este caso, ¿qué es lo que hace el exportador? Solamente entrega la mercancía en su fábrica, por eso se llama en fábrica, ¿ya? ¿Y qué tiene que hacer el comprador? Recoger la mercancía en el local del vendedor e incluso cargarla. Si un camión va hasta la fábrica, el importador es el que se hace cargo de cargar el camión, el importador. Por lo tanto, nosotros, si somos exportadores, solamente ponemos la carga lista para ser recogida y nada más. No asumimos ni siquiera el costo ni el riesgo de cargar el camión. Eso lo hace el comprador de alguna manera. Contratará a alguien para que recoja la mercadería de nuestra fábrica y la cargue. Por un tema de respeto a usos y costumbres comerciales, lo único que debe hacer el exportador es proporcionar un embalaje adecuado para el tránsito al que va a ser sometido la mercadería, ¿no? Entonces, si alguien nos está comprando cervezas, digamos, o refrescos, no podemos entregarle 10,000 botellas de refresco ahí puestas en el almacén en fila, ¿no? Hay que poner las botellas en un embalaje que sea el adecuado para el transporte que va a tener esa mercancía. Puede ser marítimo, aéreo, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí se pueden utilizar cajas, pallets, etc. Por lo tanto, el comprador, decíamos, debe recoger la mercadería y cargarla en el local del vendedor. ¿Qué más debe hacer? Contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino. ¿Desde dónde? Desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Todo el transporte lo cubre en términos de costos el comprador y en términos de riesgo también. ¿Eso qué implica? ¿Quién tiene que pagar desde el camión que recoge la mercancía del almacén hasta que lleva al puerto? El comprador paga eso.
¿Quién debe pagar el flete marítimo? El comprador. ¿Quién paga el camión que recoge del puerto, pasa a la aduana y deja la mercancía en el almacén del importador? El importador debe pagar por todo ello. ¿Y quién asume el costo de asegurar la mercadería por todo este tramo, desde aquí hasta aquí? ¿Quién paga ese costo? El comprador. El comprador hace todo, además de hacer el despacho de exportación y el de importación. Es decir, que de alguna manera el comprador extranjero, digamos un alemán, tiene que hacer el despacho aduanero de exportación en Bolivia y tiene que hacer el despacho aduanero de importación en Alemania, en su país. Esto merece un comentario adicional. Los Incoterms, aunque tengan un uso muy aceptado en todo el mundo, etcétera, no son una ley de ninguna forma, ¿no? No es nada más que una publicación de un ente privado. Entonces, si en algún momento lo que dicen los Incoterms entran en contradicción con lo que dice la ley de un país cualquiera, no hay dónde perderse. ¿Cuál tiene más importancia o mayor preeminencia? La ley. Si en el caso boliviano, por ejemplo, ¿qué se pide para hacer el despacho de exportación? Ante la aduana se nos exige que nos registremos como exportadores, ¿no ven? O importadores para importar. Entonces debemos registrarnos ante la aduana y por lo general eso se hace con un carnet de identidad o con el NIT. Legalmente, un ciudadano extranjero, una empresa extranjera, ¿podrá registrarse como exportador? No, está difícil. Entonces, quizás no se pueda aplicar Ex-Works para exportar desde Bolivia. ¿Cuál podría ser la opción? Que esta empresa dé poder a alguien en Bolivia, quizás un agente aduanero, para que actúe en su nombre. Pero eso obviamente encarecería la operación, ¿no? Entonces, ¿de qué es posible hacerlo de esa forma? Sí es posible hacerlo. Pero cada parte ya, en este caso sobre todo el comprador, verá si le conviene asumir ese costo adicional de dar poder, hacer legalizar los documentos, no sé, pues todo lo que ello implique, o dejar que el exportador se haga cargo del despacho de exportación. Si opta por esto último, no debería utilizar Ex-Works, porque Ex-Works exige que el comprador extranjero haga los trámites de despacho en el país, ante la aduana del país exportador, ¿ya? Si logra hacer eso, aparte de pagar el flete y el seguro, cuando llegue al país de destino, el comprador también deberá hacer el despacho de importación, ¿ya? De los 11 Incoterms, en 9 de ellos, el exportador hace el trámite ante su aduana y el importador hace el trámite ante la suya. En 9 de los 11, solamente hay 2 en los que una de las empresas se hace cargo de ambos despachos. El primero de los Incoterms, Ex-Works, que es el que estamos viendo ahora, y el último de los Incoterms, que es DDT, ¿ya? En todo el resto, para decirlo en fácil, cada aduana se arregla, cada empresa, perdón, se arregla con su propia aduana. En Ex-Works es uno en los que no sucede eso. Y en teoría, ¿cómo se define la entrega? O sea, cuando el exportador cumple con lo que se espera de él bajo este Incoterm y por lo tanto hace la entrega, deja de ser dueño. Eso está copiado literalmente de la publicación de los Incoterms y dice lo siguiente. El vendedor, dice, realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado, fábrica, taller, almacén, etc. Esto de la entrega es importante saber bien cómo se define, porque cuando cumplo como exportador con lo que dice aquí en este óvalo, cuando cumplo con esto y puedo probar documentalmente que he cumplido, en ese momento me habilito como exportador para cobrar por la venta. Por lo tanto, en Ex-Works me habilito para cobrar lo que estoy vendiendo cuando pongo la mercancía a disposición del comprador en mis propias instalaciones del exportador. Puede ser en la fábrica, puede ser en un almacén distinto a la fábrica, en un taller o donde fuera. Por lo general es en fábrica, ¿no? Por eso se llama Ex-Works en fábrica. Cumplo esto
muestro la plata, los documentos al banco, digamos si fuera carta de crédito cobranza, y con eso el banco tiene que pagarme, ¿no? Entonces, por eso es bien importante saber bajo qué condiciones se cumple con la entrega y qué documentos refleja el cumplimiento de esas condiciones. Cuando yo muestre esos documentos al banco, el banco me tiene que pagar. Y si no estoy utilizando carta de crédito, se los muestro simplemente al comprador y él deberá hacer una transferencia o lo que sea, ¿no? Esto implica que yo he cumplido. Primero puedo cobrar. ¿Y qué más? Si luego de que se ha hecho la entrega aquí definida, si se ha cumplido con esto, y luego de que se ha dado cumplimiento a esa condición, el camión se vuelca, el barco se hunde o lo que sea, ¿quién asumía el riesgo? ¿Quién era dueño de esa mercancía y quién estaba asumiendo el riesgo del transporte de la misma? El comprador. Entonces, él es, por eso, quien tiene que, como decía aquí, contratar transporte y seguro. Si la mercadería se hunde aquí en alta mar, al exportador poco o nada le importa, él incluso seguramente ya ha cobrado. Es el comprador el que ha perdido la mercancía, por eso él asume el riesgo. ¿Desde dónde asume el riesgo? Que es la línea roja. Desde aquí. Aquí es donde empieza a asumir el riesgo el importador. Es decir, asume el riesgo de todo el tránsito internacional. Y es ese tramo, desde la fábrica del exportador hasta el almacén del importador, ese transporte el que tiene que pagar y el cual tiene que asegurar el comprador. En el resto de los Incoterms vamos a ver que este punto de transferencia de costo y de riesgo se va moviendo, avanzando de a poco, ¿no? Pero en Xworks, que es el que estamos viendo ahora, todo se transmite aquí. Por eso se dice que es el de menos riesgo, menos obligaciones para el exportador. Es casi una venta local. Uno diría entonces, bajo Xworks vendo al mismo precio al que vendo a mi propio mercado. En realidad no, se vende más barato para exportación. ¿Por qué? Porque por un principio internacional, lo voy a poner en el chat. Ahora sí está. Es el principio de drawback o de neutralidad impositiva. Ese principio dice que una mercadería de exportación no debe incluir en su precio impuestos locales. Pongamos el ejemplo de la cerveza, y no es porque sea fin de semana, es porque las bebidas alcohólicas pagan un impuesto adicional. Cuando compramos nosotros una lata, una botella de cerveza aquí en el supermercado, por ejemplo, pagamos, por dar un monto cualquiera, 10 bolivianos por una lata o una botella. ¿Cuánto de esos 10 bolivianos son impuestos? En un supermercado, cuando compramos algo, estamos pagando el IVA, por lo menos, ¿no? Que es 13%, y en el caso de la cerveza, pagamos el ICE, que es el impuesto al consumo específico, ¿no? No sé cuánto será exactamente la cerveza, pero es sobre el 30%. Entonces, redondeando, de esos 10 pesos, como 5 bolivianos van a ser impuestos. Y el costo de la cerveza como tal, que incluye costos más utilidad del fabricante, son 5 bolivianos. Los otros 5 son impuestos, 10 bolivianos. Entonces, si yo exporto bajo el Incoterm Xworks, ¿cuánto debería facturar? ¿10? No, porque por lo que acabamos de mencionar, la venta de exportación bajo cualquier Incoterm, cuando se exporta, en el precio de venta no se pagan impuestos locales. Entonces, lo que a nivel local vendo a 10, si vendo bajo Xworks va a ser a 5. ¿Por qué no hay ningún otro costo asociado? Porque no me hago cargo de nada. Como dice aquí, no hay flete, no hay seguro, no hay transporte que tenga que traspasar a mi comprador. ¿Y por qué cuesta menos? Porque no debo incluir impuestos. Ahora ustedes dirán, pero es injusto porque el extranjero va a comprar ese producto más barato. No lo va a comprar más barato, porque cuando aquí se facture a 5,
si se entiende más o menos eso es 5. Cuando esa mercadería llegue aquí a la aduana de importación, tiene que hacer el despacho de importación. ¿Y ahí qué va a pagar? Va a pagar impuestos, va a pagar arancel, etcétera. Entonces, lo que llegó aquí como 5 va a pagar primero el IVA. Digamos que sea igual que en el país, va a pagar 13%. Va a pagar el ICE de ese país y además va a pagar el arancel como tal, que va a ser puede ser 5, 10, 15, 20, 30, eso define cada país, ¿no? Y rebaja si es que tenemos algún acuerdo comercial con este país. Pero lo que aquí salió 5, no se olviden que cuando llegue aquí ya no va a costar 5, porque está pagando por lo menos el flete y el seguro de todo este recorrido realizado. Sobre ese valor, el 5 que se ha pagado aquí, más lo que le toque de flete y seguro, aquí llegará a costar 8 fácilmente, ¿no? Sobre ese 8 tiene que pagar IVA, tiene que pagar ICE y tiene que pagar el arancel. Aquí fácil va a costar entre 12 y 15, ¿no? Entonces, el impuesto que no se paga de este país se paga aquí. Va a pagar el IVA y el impuesto a los bienes suntuarios, que es el ICE, no del país de origen, sino del país de destino. Y ahí se equilibra, digamos, ¿no? Sería muy injusto que aquí se venda con impuestos y sobre esos impuestos aquí se paguen otros impuestos, ¿no? Eso distorsiona el comercio. Para evitar esas distorsiones es que se tiene el principio del drawback, ¿no? Entonces, Xworks va a ser más barato que una venta local. ¿Por qué? Porque no incluye impuestos locales. Si acaso hay algo que se recargue, va a ser el embalaje, nada más. Este 5 más un boliviano será máximo 50 centavos del embalaje. Ese va a ser el precio de venta. Y sobre ese precio, más el flete y seguro hasta el país de destino, sobre eso va a pagar impuestos en el país de destino, como cuando nosotros importamos algo, ¿verdad? Pagamos impuestos, el IVA, el ICE, dependiendo de la partida arancelaria, ICE, IEHD, y se paga el arancel, ¿no? Entonces ahí más o menos se da sentido para que en comercio internacional ocurra lo que se busca que ocurra, ¿no? Que el fabricante, la empresa que sea favorecida por la demanda del mercado, sea el que es más eficiente, lo cual se traduce en el menor precio. Ya, entonces vamos a habilitar otra vez el micrófono un rato para todos, para ver si hay preguntas, porque como les decía, ahora, hoy día vamos a quedar aquí para que no dejar el grupo F a medias, y la siguiente clase sí, vamos a empezar con el grupo F hasta terminar, ¿no? Para no dejar a medias. Entonces, creo que es buen punto, por lo general se avanza hasta aquí, para verlo, para tener claro cuál es la estructura bajo la cual se trabaja en Incoterm con fines, en este caso, académicos. Y como les decía, si es que hay alguna pregunta, ahora es cuando. Están todos con el micrófono, o si prefieren por el chat. Bueno, en este momento están solamente Risa. Dicen, en otra clase o terminando, tal vez podemos tocar este punto de los 5 porque no entendí muy bien, se andaba cortando mi señal, entonces no he entendido muy bien, porque quiero tener más luces sobre eso de importar con costos y sin costos. Yo sabía que el CIF y el FOB son los más utilizados, porque Son ya los ahí están, sí. ya incluyen los costos de puerto a puerto, creo. En el FOB y en el CIF solamente es de salida y no de llegada o algo así. Entonces quería tener un poco más luces sobre este tipo de Xwork, de la importación mediante Xwork o algo así. Ok, de hecho, todos los Incoterms incluyen algunos costos y otros no. ¿No ve? Ahí radica la necesidad de conocer estos términos para definir cuál nos conviene más para cada caso, ¿no? Entonces, sí, el FOB y el CIF, como usted dice, son los más utilizados. Ambos los vamos a ver la siguiente semana. Y al margen de la señal, que sí se notaba en algún momento que estaba cortando, no se olviden, esta charla ha sido grabada, entonces si hasta la siguiente clase le pueden dar una repasadita algún rato, pueden volver a escucharla. Entonces sería ideal, así todos empezamos la siguiente semana ya teniendo bien claro hasta Xworks y la parte de los grupos, que aunque no crean es la base de todo, ¿ya? Así que
Estamos grabando, siendo grabada esta charla y de tal forma todos podremos estar al mismo nivel más o menos para la siguiente. Y vamos a ver ahí con detalle no solamente el FOB y el HIF, sino los otros incoterms de todos, de ambos. ¿Ok? Mediante se puede hablar todo. Así entonces, bueno, comprar. Ok, entonces no hay más, creo, son charlas ajenas al curso, las que están escuchando de algún usuario. Simplemente agradecerles otra vez por haber venido por haberse conectado en fin de semana, que a veces es complicado para todos. Y ya Gerardo nos avisará cuándo va a ser la siguiente charla y ahí continuamos con el tema. ¿Ok? Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.